Y veamos qué nos dice la palabra del Señor. Nahum 1:5 dice así: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, y no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez. Serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Continuamos con la serie de mensajes sobre Nahum, cuyo tema general es la esperanza y consuelo de un Dios soberano. Si ven por favor en sus boletines, notarán que el título del mensaje de esta mañana es un llamado a volverse a Dios. El ministerio de un profeta nunca fue fácil. Ellos tenían que hablar de parte de Dios lo que otros no eran capaces de decir. Esto les trajo pruebas intensas y persecución extrema, aún hasta la muerte. Cuando el profeta Jeremías anunciaba de parte de Dios el inminente castigo del Señor sobre su pueblo, surgieron falsos profetas que daban mensajes tranquilizadores, lo pongo entre comillas, y que se encontraban en el lado opuesto de la voluntad de Dios. Y entonces el profeta Jeremías, que debía de anunciar lo que otros no se atrevían a decir, miren lo que el profeta anuncia en Jeremías 5:31. Los profetas profetizaron mentira. Se refiere a los falsos profetas. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, sacerdotes corruptos y asalariados. Y mi pueblo así lo quiso. Es decir, el pueblo no fue víctima del engaño y el pecado, sino que participaron activamente en ese pecado. Ahora veamos Jeremías capítulo 6, versículo 13, dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, una sociedad netamente materialista. Y desde el profeta, nuevamente los falsos profetas, hasta el sacerdote, religiosos corruptos. Nótalo ahora, todos son engañadores. ¿Por qué eran engañadores? Y entonces el profeta Jeremías, como todo profeta de Dios, debía de anunciar lo que otros no se atrevían a decir. Y en el versículo 14, el profeta dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Claro, Jeremías anunciaba el inminente castigo de Dios sobre Judá, y los falsos profetas y los sacerdotes corruptos y asalariados decían: no, no va a haber nada de eso, paz, paz, va a haber paz. Y no hay paz, dice el profeta. Ahora miren, Jeremías capítulo 15, versículo 10, el testimonio del profeta Jeremías: ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra.
Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Jeremías, a diferencia de los sacerdotes y profetas falsos, él no servía a Dios por una ganancia personal y sabía que tenía un ministerio profético sumamente difícil. Cuando Jeremías terminaba de predicar, no había ni una persona que le dijera: gracias, Jeremías, por el mensaje. O que le dijera: Dios me ha hablado a través de esa profecía, Jeremías. ¿Qué le decían a Jeremías? Todos me maldicen. Las pruebas intensas de un profeta que tiene que anunciar lo que otros no se atreven a decir. La vida de un profeta jamás fue fácil. Cuando vemos la vida del profeta Nahum, vamos a observar que tampoco fue fácil por ser un profeta de Dios. Él fue llamado a anunciar una profecía contra Nínive, que era en ese momento la capital del imperio asirio. En ese momento el imperio asirio, imperio pagano, rebelde contra Dios, se encontraba en el esplendor, en el apogeo máximo de extensión territorial, de poderío militar, de influencia pecaminosa en el mundo de aquel entonces, de tal manera que era temido por los pueblos. En su historia vemos que un siglo antes que Nahum, el profeta Jonás anunció de parte de Dios el arrepentimiento de pecados y toda Nínive, desde el más pequeño hasta el más grande, vinieron al Señor, se arrepintieron de sus pecados. Fue una tremenda obra de Dios en el pueblo más pagano que había en ese momento. Sin embargo, pasados 120 años, ya con Nahum, nuevamente han retornado a la necedad y a la rebeldía contra Dios. Y ahora Nahum da ese mensaje de juicio contra Nínive. Dios ha dado un decreto del cielo, un decreto celestial, pero a su vez Nahum da un mensaje de esperanza y consuelo a su pueblo, a Judá, que estaba rodeado de todo el imperio asirio y tenía el temor constante del acecho militar para que los asirios, por los asirios que habían intentado tomar Judá en otras oportunidades. Vamos a ver un mapa de lo que era el imperio asirio en ese momento. Nótenlo, está remarcado en plumón azul. Al lado derecho colindaba con el Golfo Pérsico, ese es actualmente Irak. Hacia el norte llegaban hasta Turquía, hacia el oeste se extendía hasta Egipto. Ahora, observen por favor, ¿ven la flecha? ¿Ven ese punto amarillo? Ese pequeño punto amarillo, eso era la provincia de Judá. Y dentro de esa provincia estaba la ciudad pequeñita de Jerusalén. Y el poderoso imperio asirio había rodeado totalmente a Judá. Y a pesar de lo aplastante que significaba esto, Dios había determinado ponerle un límite y decirle al gran imperio asirio: hasta aquí nomás llega. Cuando leemos, por ejemplo, Hechos 17:26, dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios pone límites a los hombres, a los pueblos, naciones e imperios, y Asiria no fue la excepción. Un llamado a volverse a Dios es el tema de esta mañana. Y vamos a ver algunas lecciones espirituales para aplicarlo a nuestras vidas en el desarrollo de nuestra fe en Cristo. Mira una primera enseñanza. Punto número 1, una advertencia y un consuelo. Mira conmigo en el versículo 5. Dice: los montes tiemblan delante de Él. Ese es delante de Dios. Y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. En palabras sencillas, no hay nadie que pueda resistirse al Dios omnipotente.
Cuando vamos al Salmo 33, 8, mira lo que dice este salmo en relación a lo que estamos viendo en Nahum. Dice así: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. En Nahum estamos viendo que los planes, maquinaciones y consejos del poderoso imperio asirio para conquistar Judá habían sido frustrados por un consejo mayor. Era el consejo del Dios soberano. Y entonces el profeta Nahum da un mensaje de advertencia y que denuncia al hombre impío pecador, así como a la naturaleza creada. Todo el mundo entero, rebelde contra Dios, está bajo la ira del Señor. Mira el versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Aquí está el rebelde pecador no redimido. Su ira se derrama como fuego y por él se hienden, se agrietan las peñas. Aquí está la naturaleza creada. La naturaleza creada, tanto como el hombre pecador rebelde, están expuestos a la ira de Dios. Este mensaje de Nahum debía mover las conciencias, el corazón de la rebeldía humana para que se puedan volver al Dios verdadero. Cuando uno lee estas expresiones severas en las Escrituras, no se van a entender a menos que podamos captar la magnitud de lo que significa la rebeldía del hombre contra un Dios santo. No lo vamos a entender a menos que podamos captar lo catastrófico que es el pecado. Y no lo vamos a entender a menos que sepamos y discernamos la manera en que Satanás obra usando a personas, pueblos, naciones o imperios contra los planes del Señor. Entonces, cuando esto toma claridad la firmeza en que Nahum profetiza. Porque detrás del gran imperio asirio había un imperio rebelde contra Dios. Vivían en una pecaminosidad tal que cuando ellos conquistaban los pueblos, ellos poblaban esos lugares con sus creencias y hacían una mixtura, una mezcla con las creencias de esos pueblos, imponiendo sus creencias. Por eso es que Samaria, la zona norte del pueblo de Israel, se mezcló cuando Asiria se llevó esas 10 tribus y fueron totalmente contaminados por una enseñanza totalmente pagana. Lo vemos en el ejemplo más adelante con la mujer samaritana y el encuentro con el Señor Jesucristo. De tal manera que el profeta Nahum tiene que anunciar de parte de Dios con claridad lo que otros no son capaces de anunciar. Hoy en día es alarmante la manera en que el Evangelio de la gracia que la palabra de Dios nos muestra está siendo mutado, cambiado, quitándole doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Doctrinas tales como el del pecado, la cruz, derramamiento de sangre, arrepentimiento de pecados. Todo eso está siendo eliminado sistemáticamente por grupos que se dicen cristianos, pero que lo único que están haciendo es suavizar el mensaje y engalanar con sus mensajes suaves en el sentido de quitarle la profundidad de la palabra de Dios, y que lo único que hacen es engalanar la carne de un no redimido y llevarlos a la condenación y al infierno. Cuando vemos aquí en la palabra de Dios vamos a encontrar de que el Evangelio es claro. Ellos piensan de que al quitarle estos términos bíblicos de las Escrituras, de alguna manera están dejando de golpear el corazón y las mentes de las personas, la autoestima de la gente. Totalmente falso, movido por el engaño y por el mismo infierno. Es un evangelio falso, antropocéntrico, se centra en el hombre,
en lo que el hombre piensa y en lo que el hombre siente, pero no en lo que Dios ha expresado. No está teniendo una mirada clara de la magnitud del pecado frente a Dios, ni lo terrible que es las consecuencias del pecado, ni el obrar del infierno en el corazón humano. Simplemente se anuncia ese falso evangelio intentando cambiar por fuerza humana lo que solamente Dios puede transformar. El pastor MacArthur, ya en la presencia del Señor, miren lo que él dijo una vez, escuchen, dice: no suavices el evangelio. Si la verdad ofende, entonces deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. El evangelio es confrontativo. El evangelio tiene que ser proclamado con compasión y con la verdad de lo que el Señor ha entregado a su iglesia, un tesoro del cielo en vasijas de barro. En Nahum, Asiria está viviendo en una total y abierta rebeldía contra el Señor, bajo la influencia demoníaca. Y Nahum debe hablar palabra de Dios con la firmeza que lo está hablando, pero a su vez habla palabra de Dios para dar consuelo a su pueblo que está sufriendo los estragos de ese gran imperio. Por eso que el versículo 7 dice así, nótalo: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Esto fue un tremendo aliento para Judá, tremendo aliento. Y nota por favor de que aquí la Escritura dice que es el Señor mismo el aliento. Jehová es bueno, dice, es fortaleza. Él es la fortaleza. Dios mismo se presenta a tu vida y a mi vida cuando pasamos tiempos de angustia, y entonces el Dios que es bueno se presenta a nuestras vidas para fortalecernos. Así como Judá sufría constantemente los anuncios y avisos de que Asiria iba a aplastarlos, de esa misma manera el creyente experimenta diferentes tipos de pruebas, de sufrimientos, congojas en el corazón por seguir fielmente a Cristo. Lo maravilloso de todo esto es que Dios es bueno, Dios es fortaleza, y también dice al final del versículo: conoce a los que en Él confían. Dios conoce a los suyos. Si eres de Cristo, el Señor te conoce. Conoce cada fibra de nuestro corazón, conoce cada suspiro de nuestro ser, conoce nuestros anhelos, conoce nuestros temores, conoce nuestro corazón a profundidad, sabe dónde estamos en relación a Él. El Señor conoce a los suyos, y cuando le buscamos de corazón, confiando en Él, Él mismo se presenta como esa fortaleza bajo cualquier tipo de angustia que podamos experimentar, y podemos refugiarnos en Él, porque Jehová es bueno. Grábate eso, amado hermano y hermana. Dios es bueno. Tantas veces en nuestra debilidad y en la presión de alguna prueba, puede pasar ahí pensamientos de que Dios no es bueno con tu vida. Pero quiero decirte que aun cuando estás pasando la prueba más fuerte y extrema, en ese mismo momento donde tú no encuentras ningún tipo de explicación a lo que te está sucediendo, ni puedes ver siquiera los siguientes 3 metros de lo que Dios va a abrir para darte la respuesta del cielo, en ese momento confiesa: Jehová es bueno. Él nunca deja de ser bueno con nuestras vidas. Siempre estará ayudándonos y conduciéndonos para encontrarnos con ese Dios que es refugio, y con ese Dios que sabe que estoy confiando en Él. Cuando vamos al Salmo 34, 8, mira lo que dice acá: gustad, qué invitación, ¿no? Gustad y ved que es bueno Jehová.
Dichoso el hombre que confía en Él. Gustad, experimentalo esto en tu vida. Ved, tienes que mirar lo que Dios está haciendo en ti. No lo pases por alto. Dichoso el hombre que confía en Él. Es una dicha que viene de lo alto, del cielo mismo. El predicador Spurgeon, cuando habló de este pasaje en Nahum, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, el predicador Spurgeon decía, escúchalo, recuerden que es un solo día, no es una semana ni un mes. Dios no permitirá que el diablo añada una hora más a ese día. Es un día de angustia. Todas nuestras penas tienen fin. Y así será cada día de angustia, con la presencia del Señor. Para Asiria hubo una advertencia solemne, pero para Judá, como para todos los creyentes de todos los tiempos, hay un consuelo maravilloso del Señor, una advertencia y un consuelo. Pero mira ahora el punto número 2, porque veremos acerca de una realidad penosa afuera y adentro. En Judá, adentro, hubo creyentes piadosos que buscaron al Señor, un remanente fiel. Por eso hemos leído en el versículo 7 que Dios conoce a los que en Él confían. Este era el remanente fiel del Señor, de tal manera que la palabra de aliento que está dando Nahum es para este grupo de creyentes verdaderos en el Antiguo Testamento. Pero escuche bien, dentro de Judá, el rey en ese momento fue el rey impío llamado Manasés. Pensemos por un momento en el ministerio de Nahum. Afuera había un imperio con un rey impío. Y hacia adentro en Jerusalén las cosas no eran muy distintas, porque había un rey impío. Y Nahum da este mensaje de juicio contra Nínive, pero a su vez da un mensaje de consuelo y fortaleza para que el remanente fiel no pueda seguir las pautas y la manera que el rey impío Manasés está llevando a Judá a pecar contra el Dios verdadero. ¡Qué tremendo ministerio para Nahum! Afuera un rey impío y dentro el rey Manasés el impío. Mira lo que dice Segunda de Reyes sobre Manasés. Segunda de Reyes capítulo 21 versículo 9 dice así: mas ellos no escucharon. Aquí está el pueblo de Judá, no estaba escuchando a Dios. El remanente fiel está caminando, gracias a Dios. Dice, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y uno lee esto y dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un rey que debe conocer la ley de Dios pueda conducir a Judá en pecado más que las naciones paganas? Y se refiere aquí a la idolatría, lugares altos, ritos terriblemente abominables. Mira lo que dice ahora 2 Reyes 21:16. Fuera de esto, o sea, como si no fuera suficiente lo que hemos leído, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera. Él hizo pasar a su hijo por Moloc, que era un ídolo abominable, el sacrificio de niños. Se piensa que esto que derramó Manasés, mucha sangre inocente en gran manera, apuntaba justamente a sacrificios de bebés recién nacidos en ese ídolo terrible, feo, asqueroso, y que también se refería a muertes de creyentes fieles, de ese remanente fiel, y persecución a profetas, matarlos totalmente. Hay una tradición judía que habla que ellos sostienen de que Manasés mandó matar al profeta Isaías aserrándolo con sierra. Hebreos capítulo 11 habla de que algunos hombres de fe murieron
siendo aserrados. Observa un poco más. Derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová, eso era la idolatría. Solo un remanente fiel se distinguía. El profeta Miqueas, cuando habla de parte de Dios, Miqueas profetizó 50, 60 años antes de Nahum, era amigo del profeta Isaías. Isaías predicó a la clase alta de Judá, Miqueas predicó al pueblo, ambos siervos de Dios sin distinción alguna. Mira lo que dice Miqueas en cuanto al remanente fiel de Dios, Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Aquí está el remanente fiel, el grupo de creyentes verdaderos, perdonados por el Señor. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Ahí está el remanente. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto está dirigido a los suyos. Aunque se podía hablar del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, había un remanente fiel. Es como en el Nuevo Testamento, la manada pequeña de los que son de Cristo. En una congregación podría haber pocos, medianos o mucha gente, pero de esos pocos, medianos o mucha gente, hay un pueblo realmente redimido por el Señor, que han tenido un encuentro genuino y real con Jesucristo, que han experimentado el nuevo nacimiento en sus vidas y que lo muestran como el remanente fiel viviendo para el Señor y no con las presiones de un mundo que asedia al creyente para vivir de acuerdo a sus principios pecaminosos, tal como el mundo lo expone. Para Nahum, que había sido llamado a profetizar hacia afuera, pero que no debemos perder el contexto de lo que este hombre de Dios experimentó hacia adentro. Luego el Señor llamaría a Jeremías y al profeta Sofonías. Ambos sí predicaron hacia adentro, mostrando al pueblo cómo se encontraban realmente y que ahora un nuevo imperio que iba a surgir, el imperio babilónico, iba a venir y llevarse cautivo a Babilonia por causa del pecado. Pero es muy sintomático cómo Dios administra su palabra según los tiempos y cómo es usado Nahum para anunciar al rey impío de Asiria lo que le vendría por el decreto divino del Señor. Mira lo que dice Nahum 1:9. Aquí Nahum está profetizando hacia afuera. Asiria. ¿Qué pensáis contra Jehová? Es decir, ¿tienen algún plan asirios para resistirse a Dios? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. O sea, Nínive definitivamente va a caer. Podríamos decirlo así, Dios dará una sola estocada, eso será suficiente. Versículo 10, aunque sean como espinos entretejidos, porque los ninivitas pensaban que Nínive era inexpugnable, que nadie podía penetrar esa ciudad, y estén empapados en su embriaguez, en su orgullo y vanidad, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Consumidos. Una imagen de la manera en que después de varios años los babilonios conquistaron Nínive y la incendiaron totalmente. Ahora observen lo que dice versículo 11. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Nótalo. Aquí habla de un consejero perverso de Asiria y su perversidad llegó a tal extremo que el texto dice, imaginó mal contra Jehová. Este era un rebelde confeso, era un opositor abiertamente a Dios.
Todo apunta al rey asirio, que fue el perverso entre perversos. Entre otros consejeros perversos del imperio asirio, el rey tenía una perversidad en la cual se llevaba las palmas. Aquí la frase consejero perverso literalmente significa el consejero de Belial, que es una muestra de alguien totalmente perverso y que después es símbolo del mismo Satanás en la Biblia. Quien estaba detrás del rey asirio era el mismo infierno. Pero el Dios omnipotente y soberano, único de los cielos, da un decreto desde lo alto. Y entonces el versículo 12 dice, así ha dicho Jehová. Dios decreta. Y Dios decretó contra ese opositor y decretó contra el imperio de ese opositor. Aunque reposo tengan, claro, en Nínive se vivía, entre comillas, tranquilamente. ¿Quién se va a meter con nosotros, no es cierto? Y sean tantos, un ejército poderosísimo, aún así serán talados y él pasará. Pero observa ahora que Nahum cambia el mensaje y ve al pueblo en Judá. Y dice lo siguiente, bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. El yugo de Asiria sobre Judá sería quitado. Las coyundas, esas cuerdas con que la tenían atada a Judá, serían quitadas por el poder de Dios, de tal manera que ahora Judá tendría la libertad del Señor. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿qué yugos o qué cuerdas de impiedad y de pecado te están atando en el día de hoy, pero que tienen que ser rotas por el poder del Señor? ¿Algún pecado escondido? ¿Algo en tu corazón que no se ha solucionado en tu vida? ¿Algo que pasaste la página, pero Dios la regresa porque aún no lo has confesado delante de Dios en un arrepentimiento genuino? ¿Hay algo en tu vida que deba ser puesto en el altar del Señor y tú tengas que decirle, tómalo, Señor, límpiame de ese pecado, consume ese pecado que está ahí como un pendiente en tu mente y corazón? Y el único que puede hacerlo es el Señor, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede en nuestras vidas. Se dice que Alejandro Magno, una vez que conquistó un pueblo, le pusieron una prueba de honor. Aunque había conquistado ese pueblo, la prueba de honor era desenredar una maraña de sogas que cruzaban entre sí y que nadie lo había podido desanudar y desamarrar hasta ese día. Quien lo hacía se llevaba el honor de poder cumplirlo, hacerlo, porque otros no lo habían podido realizar. Y entonces Alejandro Magno agarró, sacó la espada y ¡fua!, cortó todo. Y dijo, desamarrado está. Es lo que quiere hacer el Señor. Cuando tú intentas, quitar esa maraña de aspectos pecaminosos en tu vida que están afectándote y tratando de luchar por ti mismo, el Señor quiere venir con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es más cortante que espada de dos filos y penetra en la vida humana, allí donde se anida el pecado, para que por el Espíritu de Dios el Señor corte esa maraña de pecado y cada creyente pueda vivir para la gloria y exaltación de Dios. Dios quiere quitar ese yugo y esas correas que te atan, y hace rato debiste dejarlas en el altar del Señor bajo el poder de Dios. Judá necesitaba del poder divino para que el yugo y las coyundas asirias fueran quitadas.
¿Y cuál sería el fin de Asiria? Mira lo que dice el texto, versículo 14. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Y allí pondré sepulcro porque fuiste vil. Eso dice el Señor de Asiria y Nínive. Mira, vamos a ver una ilustración de lo que era Nínive, digamos, construido en base a las ruinas. Esto es poco todavía. Era una ciudad espléndida, majestuosa. Ni siquiera estamos viendo los muros que le rodeaban, más de 30 metros de alto. Era inexpugnable. Pero mira ahora la siguiente foto, cómo está Nínive. Esas son las ruinas de Nínive. Se cumplió la palabra del Dios omnipotente. Allí pondré tu sepulcro, dijo Dios. Y ahí está ese sepulcro. No quedará memoria de tu nombre. Y ahí está. No queda memoria del nombre del poderoso imperio asirio. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Fuiste vil, dice el Señor, a una sociedad que se corrompió y al cual Dios la abandonó. Una realidad penosa hacia afuera y hacia adentro, mirando Judá. Pero el tercer punto, hermanos, es una invitación de entrega y gozo, porque el Señor, nota, lo invita a su pueblo a consagrarse a Él. Recuerda, hay un remanente fiel allí en Judá, pero la invitación es para todos. Mira el versículo 15, dice así: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Aquí están aún y otros creyentes fieles. Qué lindo es cuando un creyente puede realmente ser un edificador de la paz en el pueblo de Dios. Y mira la invitación: celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Recuerda que Asiria había sitiado a Judá en una y otra oportunidad y no podían celebrar las fiestas, estaban cerrados totalmente las puertas de Jerusalén. De tal manera que ahora que ya Asiria no iba a existir como enemigo, Dios le dice: celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció todo. Es decir, lo que el profeta está diciendo: busquen a Dios. Ya no hay impedimento para adorarle. Cumple tus votos, tus resoluciones de fe que le has dado al Dios omnipotente algún día en tu vida. Recuerdo que durante la pandemia hubo creyentes, personas que decían: cuando termine esto me voy a congregar fielmente y voy a orar con los creyentes. Pero después todo se fue normalizando y hubo creyentes que se quedaron sin congregarse con fidelidad. Cumple tus votos delante de Dios. Un voto, una resolución de fe que le has hecho al Señor y que de pronto no lo has cumplido en nada o que lo has cumplido en parte. Y que en el momento que abrazamos el Evangelio de la gracia, le dijimos a nuestro nuevo Señor y amo, el Señor Jesucristo: ahora voy a vivir para ti, voy a someterme a ti, quiero caminar contigo, vivir para ti, de tal manera que cada creyente debe vivir cumpliendo sus votos, celebrando a Cristo, al Cristo resucitado, para vivir para su sola gloria y su sola honra. Para Judá, anótalo, dice: nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Gloria al nombre del Señor. Estas eran buenas noticias. Eran buenas noticias porque ya no estaría Siria. Miren lo que el Señor le dice a su pueblo en el versículo 8: mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Eso se refiere a la caída de Nínive, que tenía esas tremendas murallas impenetrables, pero que en un tiempo donde el río Tigris se desbordó, comenzó a dañar esas bases de esos muros, algo que abrió una brecha para que el imperio babilónico, que ya estaba surgiendo, pudiera invadir Nínive y consumir tal como lo hemos visto.
Dios obra sobrenaturalmente por encima de cualquier esquema humano que pretenda impedir la voluntad de Dios. Y Dios obra en el corazón más reacio que pueda haber en el planeta Tierra. ¿Te acuerdas de Manasés? Lo nombramos hace unos minutos atrás. Ese rey impío de Judá. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 33:12. Está hablando de Manasés. Mas luego que fue puesto en angustias, ese es Manasés. Dios sabe poner entre las cuerdas cuando es necesario. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Manasés fue perdonado y restaurado por el poder de Dios. Bien, dice Nahum capítulo 1, que Jehová es tardo para la ira y también es grande en poder, grande para perdonar. Y la Biblia dice que Manasés mandó a Judá que buscasen al Dios verdadero y quitó los altares, quitó las cosas abominables y comenzó a andar fielmente delante de Dios. ¿Qué pasó con Manasés? Se volvió aquel Señor en el cual nunca se debió alejar. Dios no ha cambiado, amado hermano y hermana. La palabra de Dios se presenta con un mensaje claro y firme en la magnitud de la rebeldía del hombre, en lo que es lo catastrófico del pecado y en el obrar satánico hoy en día. La cruz del Calvario, donde Cristo Jesús, Dios hecho hombre, murió para derramar su sangre por el pecador que está condenado rumbo al infierno, pero que el Señor quiere rescatar a aquel que se ha perdido y darle vida eterna, quitar sus coyundas, romper esas cuerdas y que ese pecador redimido pueda vivir en la plena libertad de aquel que solamente la puede dar, y ese es el Señor Jesucristo. Es una invitación de entrega y gozo. Mira lo que dice el profeta Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es un llamado a volverse a Dios. ¿Cómo estás caminando delante de Dios? Un llamado a volverse a Dios. Oremos.